Entonces, estamos viendo la imagen que se había subido al grupo. No sé si la mayoría la pudo checar, pero es un poquito como lo que se había mencionado hace ratito, ¿no? Que finalmente una novela gráfica es en este caso, una novela gráfica, un proyecto narrativo, es una especie de máquina o maquinaria, ¿no? Que en este caso es conceptual o ideológica. Aquí pues creo que lo que me pareció como más idóneo de poner como metáfora es como una maquinaria de reloj, ¿no? Porque es evidente en una maquinaria de reloj cada una de sus partes, ¿no? El segundero, las rondanas, la base, cada uno uh, de los elementos que la conforman, ¿no? Y bueno, voy a leer esto, ¿no? Le agradezco a Elia, que fue la que alcanzó a hacer esta captura de imagen porque al parecer se borró del grupo. Y bueno, entonces dice, aunque aquí se utiliza como metáfora el desmontaje de un reloj, perdón, voy a hacer una pausa. Sí se escuchó que se está grabando, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Entonces, aunque aquí se utiliza como metáfora el desmontaje de un reloj, es una situación muy similar a la reflexión que se busca en el taller con el proceso creativo que implica la realización de un proyecto narrativo, solo que la complejidad es distinta en tanto que la estructura no es tangible, sino que es una maquinaria conceptual. Veremos entonces que, por ejemplo, una novela gráfica se compone de una estructura un tanto tangible en cuanto a que el soporte puede ser el papel, puede tener una extensión de 120 páginas, por ejemplo, puede ser a color o podría tener 12 capítulos, por ejemplo. Y también puede ser intangible en tanto a las estructuras narratológicas que puede utilizar, ya sea como a nivel general del proyecto, como a nivel de cada capítulo, o como lo que mencionábamos también, a nivel de cada una de esto que ya les había también mostrado, ¿no? Puede tener esa estructura en la línea de tiempo, puede tenerla en los actos, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. A partir de cada secuencia puede tener un tipo de estructura, de los puntos de giro, de las escenas o en cada viñeta, ¿no? O sea, podemos ver que hay estructuras a un nivel general. Perdón, esto lo vuelvo a subir, pero creo que sí se ve, ¿no? Es a nivel general, la línea de tiempo y también esto ahorita lo vuelvo a subir. Mil disculpas. Pero bueno, de momento lo pongo así. A nivel línea de tiempo, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Entonces, esa estructura puede funcionar a nivel línea de tiempo, a nivel actos, a nivel secuencias, a nivel de escenas y de golpes de efecto, ¿no? Vemos que esta parte que son las líneas pequeñas sería como un equivalente a cada viñeta que conforma en este caso una novela gráfica. Imagínense que se pusieran a contar toda la cantidad de viñetas que tiene una novela gráfica. ¿Cómo cuántas tendrá? Vamos a poner como ejemplo, por poner un caso, 300, ¿no? Pues entonces estas 300 sería el equivalente a esto, ¿no? Y bueno, entonces vemos que el proyecto en efecto se va desglosando desde lo mayor hasta lo mínimo. Va de lo general a lo particular. Entonces, pues como aquí se menciona, como lo intangible, que son las estructuras narratológicas, que puede ser a nivel de la línea de tiempo, como hasta una sola viñeta, como en los plots,
Esto lo vamos a ver también ya como desde un aspecto ya más visual o narratológico. Los master plots, también eso lo vamos a ver, no se preocupen. Lo vamos a estar viendo constantemente para que cada vez vaya siendo más, nos familiaricemos con cada uno de los términos, ¿no? Pero de entrada lo que puedo decirles es que plots y master plots son a grosso modo patrones o moldes, ¿no? Supongamos que en una vitrina tenemos 300 tipos de licuadoras, por poner un caso. O sí, licuadoras, ¿no? Que puede ser desde la más antigua hasta la más experimental o hasta la más sencilla o no sé, ¿qué otra maquinaria se les ocurre? Podemos darnos cuenta entonces que a pesar de que son, incluso podemos considerar licuadora hasta el molcajete, ¿no? Es la más básica que ni siquiera necesita de energía adicional, ¿no? Como la electricidad. Que Las manos. sí, de hecho ya se está planteando regresar a maquinarias más mecánicas que eléctricas, ¿no? ¿No? Ya se está planteando, de hecho ha habido como un surgimiento de muchos talleres que buscan modificar máquinas para hacerlas mecánicas, ¿no? Mecánico que ya sea como uso de la fuerza humana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si algún dueño de un gimnasio dijera, ¿qué pasaría si, y que fuera ingeniero, por ejemplo, que dijera, ¿qué pasaría si toda esta energía que está generando estas personas tuviera un acumulador de energía, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Y bueno, entonces, en el caso de los ejemplos de licuadoras, podemos ver, si comparáramos el clásico molcajete, que es de piedra y es como la base y la piedra, hasta, no sé, quién sabe de licuadoras o el último modelo más novedoso, ¿no? Por poner un caso, creo que había visto. Es una que se llama Ninja, que Sí, creo que ya hasta cose la comida, no sé, wow, antes de molerla. Sí, sí. Y reproduce música y todo, ¿no? Ajá. solo eso le falta, pero sí está muy completa, es para chefs profesionales. Mm. Sí, sí, creo que sí he visto que había escuchado de esa licuadora y creo que aparte las dimensiones que tiene son como de una licuadora y media, ¿no? Sí, sí, es muy grande la licuadora. Sí, podemos ver, no sé si han visto las licuadoras industriales, que son por poner un caso, la licuadora tradicional es para 1 litro o 2 litros de sustancia. Una licuadora industrial ha de ser como para 20 litros. Yo sé que esto aparentemente no tiene nada que ver, pero sí lo es en cuanto a que imagínense que todas estas licuadoras no vamos a hacer tantas, supongamos que 10 ya como las más significativas, todas ¿cuál es la palabra? Hiciéramos el desmontaje de cada una e intentáramos intercambiar sus piezas. ¿Qué pasaría? No se podrían usar, ¿no? O a lo mejor Algunas no quedarían, no podrían funcionar. Ujú. Porque se está utilizando un elemento que no quedaba con todo el armatoste, ¿no? Ni siquiera el, el molcajete, por muy básico, ¿qué pasaría si, creo que hasta he visto composiciones en Photoshop, ¿no? Que a la base del molcajete le ponen una aspa, ¿no? ¿No? Entonces ni siquiera el molcajete podría funcionar si se hiciera eso, ¿no? A ver, alguien opina aquí. En el mejor caso no explota. Pues sí, sí. Y bueno, entonces aquí
es lo que se plantea, ¿no? En cuanto a lo conceptual o intangible, pues son las estructuras narratológicas, los plots, master plots, tramas, estructura de lectura de la imagen. Ahorita vamos a continuar con esta homologación de los comparativos y metáforas. En el taller, el proceso de montaje o armado implica reflexionar, confeccionar y saber qué función en concreto cumple cada elemento. Cuando un proyecto sale demasiado rápido al público, es cuando percibimos como que algo no encaja. Y esto es porque se dio una salida prematura o precipitada. Incluso a veces por ego, ¿no? Porque ha pasado que incluso, por ejemplo, en proyectos cinematográficos de gran escala e inversión, pues el guionista dice, no, yo no voy a modificar nada de mi proyecto original, o siempre pasa que hay pelea entre el productor y el guionista, ¿no? Porque el guionista tenía una idea original y el productor terminó haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, es decir, faltó tratamientos para ajustar, quitar, poner o adecuar piezas precisas. Entonces, otro ejemplo de esa metáfora, ¿qué pasaría si antes de que supiéramos supongamos que hicimos el desmontaje de todas las piezas de las licuadoras y todas las depositáramos en una mesa, todas las pusiéramos en una mesa y entraran varias personas y les dijeran, armen algo, ¿no? Es como algo muy similar. En realidad todas esas piezas constituyen muy bien una maquinaria que funciona, pero es casi incluso también la intuición, es también como parte de ello, ¿no? Que es la que va a ir como buscando lo que se va a tener que ajustar, quitar, poner o adecuar, ¿no? Entonces es por eso que desde el inicio del taller se les solicita mucho esta posibilidad o actitud de reflexión, ¿no? Si algo no está funcionando, pues se tiene que quitar y modificar. Dices, bueno, es que esto no está funcionando, como que no me convence. ¿Qué pasaría si tengo la flexibilidad para ver qué pasaría si pongo entonces esto en lugar de lo otro? ¿No? Porque tenemos que considerar que es como una pieza que tiene que encender y funcionar, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinen hasta este momento de esta metáfora. ¿Qué opinan? ¿Creen que sí nos pueda funcionar para el momento de ensamblar un proyecto narrativo? Sí, porque, bueno, hay un ejemplo que tengo muy presente que es el de Frozen. No sé si conocen Frozen, pero hay un documental en Disney Plus que Yo habla amo Frozen. sobre que habla sobre cómo por no saber acomodar correctamente una trama, la película tuvo que ser modificada al último momento ya que los niños no entendían el mensaje y no fue una película bien para niños y entonces carece de mucha estructura la película. Mm. Ahí te explican debido a esto que mencionaba de que, por ejemplo, también las compañías diciendo, no, es que ya tiene que salir, ya no podemos esperarnos y todas esas cosas. Sí, es bien complejo porque ahí tiene que ver toda la Y oh, logística. sorpresa. Sí, sí, es bien Perdón. complejo porque ¿qué pasa? Ahorita posiblemente no hay tanto problema cuando es un proyecto de autor, pero ¿qué pasa cuando es un proyecto de equipo? ¿Y qué pasa cuando hay varios millones de por medio de inversión, ¿no? O por ejemplo, en el caso de una película ya se rentó el equipo, o sea, todo tiene que estar totalmente orquestado, ¿no? El equipo de cierto tipo de lámparas y cierto tipo de cámaras tiene que estar listo y rentado para el día tal y debe estar listo en el bosque, ¿no? O sea, todo esto requiere una planificación, ¿no? Y bueno, de hecho, hay en el caso del taller algunos proyectos que se menciona que están pensados o contemplados como para algo, para medios audiovisuales. Creo que una novela gráfica sin duda,
puede servir muy bien como una maqueta para algo ya más extenso, ¿no? Que de hecho es lo que también ha pasado en el caso del cine. Lo más fácil es tomar como referencia una novela gráfica, ¿no? Para hacer una película. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de eso, no? Y bueno, entonces aquí no sé. Ah, sí, el regreso. Y bueno, entonces, como bien menciona, ay, perdón, aquí no aparece, Elia, no. Sí, Ah, sí, perdón. Elia, de alguna u otra forma se puede mencionar, se podría decir que un equivalente a los valores que se plantean en cada proyecto es de alguna u otra forma como un equivalente a la moraleja, que bueno, también tenemos una referencia de moraleja que tiene que muy vinculada a la idea de lo moral, pero en realidad eso está más ligado como a la idea de qué consejo o qué mensaje. Planteémoslo más como un mensaje. ¿Qué mensaje quieres dar con tu proyecto? ¿No? Cuando, cuando la gente termine de leer tu proyecto y tú le preguntes, ¿qué entendiste? En efecto, coincida con lo que tú quisiste decir, ¿no? Y bueno, también parte de los ejercicios que tienen que ver con el taller, tiene que ver con que uno haga el proyecto y preguntes a gente que no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto para corroborar, ¿no? Como bien lo mencionas, ¿no? En el caso de Frozen, pues a veces sí están muy basados ya en tiempos, ¿no? Sí, son en efecto, aquí es una forma muy romántica de decirlo, proyectos culturales, pero también hay rubros en los que se menciona, pues es industria, ¿no? Es entretenimiento. Y creo que ambas son también viables, ¿no? Sí, y más cuando en el caso de proyectos, en el caso de lo cinematográfico, pues ya hay como muchas presiones, ¿no? De todo. Y bueno, también aquí dejé abierto el chat por la frase que aquí subió Isai, ¿no? La de libre soy. Creo que también es como parte de, si pusiéramos a cada uno de los personajes que contiene nuestra historia una frase, ¿cuál sería? ¿No? Por ejemplo, en el caso muy particular de Frozen, ¿por qué es esta la frase que usa, no? Entonces es donde tenemos que estar muy conscientes de cómo cada elemento que pongamos va a detonar muchas cosas en la historia, o puede no detonarlas. ¿Qué pasaría si quitáramos en Frozen esta frase, libre soy? Se le quita la mitad de la caracterización al personaje, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo cada elemento puede ser como la chispa, ¿no? No sé qué opinan o quieran agregar algo. Y bueno, Yo, sí. perdón. Que recapitulando retomando algunos puntos que comentaron anteriormente, esta situación de las piezas, de diferentes piezas, de diferentes aparatos, aquí agarramos el ejemplo de licuadoras, tenemos que hacer que encaje, ¿no? O sea, y si no son, vaya, piezas de licuadora, me gusta más el ejemplo de unos Legos, ¿no? O sea, tienes estas 3, 5 piecitas, 8 si quieres, de diferentes colores, tienes que hacer que parezca, no sé, un auto, algún alebrije, insisto, yo que estoy familiarizado con alebrijes, pues que uno, por ser luego la cabecilla, el de la visión, en ámbitos cinematográficos, el director o el escritor, tengamos en cuenta que cada una de estas piezas pues son diferentes ideas, ¿no? Insisto, tenemos que buscar la manera de que funcionen, de que encajen y sacar el producto, ¿no? Y pues ahí también lo que hemos estado mencionando, lo de ser flexibles, viene de la mano con la preguntita de la sesión anterior, ¿no? De que si queríamos que se comentaran algunos proyectos aquí o en privado, o si se abren a ciertas retroalimentaciones, a análisis, críticas, y si sí realmente lo van a hacer, ¿no?
Y en ese caso, ya de último, a mí me gusta siempre decir que ninguna idea es mala. La única mala son las ejecuciones. Porque luego de muchas ideas pues disparatadas o digamos estúpidas, entre comillas, salen no sé, los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, por decir algo. Sí. Entonces, que no se cierren, insisto, a cualquier idea añadida que se le pueda dar a sus trabajos, a sus proyectos. Y ya, este último en son de broma con el asunto de Frozen. Si creen que no sirven, métanle una canción pegajosa y van a ver que jala. Sí, sí, de hecho hay un ejercicio también narrativo que se llama llevar hasta sus últimas consecuencias Ujú. y que implica, por ejemplo, partir desde una idea mínima, ¿no? Por poner un caso, una gota, no sé. Hasta por eso es la frase, la gota que derramó el vaso, ¿no? ¿No? Elementos mínimos que pueden detonar algo de mayor escala, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, insisto, ¿no? Ojalá puedan checar la página, el capítulo 41. Y bueno, estábamos más como en una actitud de ver qué pasa si cambiamos o ponemos o adecuamos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Ya si lo vemos a un nivel ya como a trabajar en un equipo, pues cómo invitar a esa reflexión de ver o a la idea de confeccionar, ¿no? Creo que el concepto confeccionar también habla como de ir viendo qué es lo que queda o se quita o se ajusta o se pone, ¿no? De hecho, también otro ejemplo que creo que viene aquí en el libro no es con la metáfora de un reloj, sino es como con una fiesta de gran escala, ¿no? ¿Qué pasaría si quieres hacer por poner, es que ya ahorita ya todo es ya tan ecléctico? Yo pondría la idea de unos 15 años, pero creo que ya todo es posible, ¿no? Ya nada nos sorprende. Ponía el caso de una fiesta muy formal y que invitaras a punks, ¿no? O sea, es como, o quieres hacer una fiesta formal y pones un tinte morado a la comida. O sea, es como todo debe llevar una armonía o si en efecto tú quieres generar confusión en el espectador o lector, pues cómo vas generando situaciones, ¿no? En este caso es cómo vas generando, de hecho, hay, no sé, ahorita si ustedes recuerden estas actividades que son de cómo pones una pieza, en este caso usan mucho las piezas de ajedrez, pero también usan pequeñas pelotitas como las de billar, que la activan, por decir, en este caso comienza a girar y esa pelota tira un libro y ese libro tira una botella que a su vez hace que se active una secuencia de fichas de billar, de dominó. ¿Alguien sabe cuál es el nombre? Es que de hecho aquí viene en el libro, pero siempre es una palabra que se me olvida. ¿Reacción en cadena? Sí, sí, como una acción en cadena, pero tiene un nombre en ese tipo de dinámicas. Bueno, pero más o menos va como en esa línea, ¿no? Como bien mencionas, es como encadenar una serie de toda consecuencia, toda acción tiene como una consecuencia, ¿no? Entonces, vemos que por poner un ejemplo, si ponemos colorante morado en la comida, en efecto algo va a pasar, ¿no? Pues sí, por ejemplo, no puede ser a propósito o no propósito, como menciona también Itzel aquí, ¿no? El efecto mariposa. Y vemos que en efecto
todo es personaje en la historia, ¿no? Un ejemplo que ponen en Los Simpson es cuando por accidente en la lavadora cayó o quedó una prenda rosa que tiñe de rosa la camisa blanca de Homero, y a partir de ese elemento aparentemente irrelevante, pues despiden al personaje, ¿no? Entonces todo cuenta en la historia, ¿no? Como regresando a la referencia de Daniel Barbieri. Y bueno, entonces también un poquito aquí mencionando el capítulo 41 en la página 121, en el ejercicio 22, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Lo de 10 maneras de quitarse un sombrero. Dice, este es un ejercicio que pertenece al campo de la disciplina del teatro. Es totalmente viable aplicarlo al campo de la narrativa gráfica. También se le denomina iteración, variación o ejercicio semántico. También este ejercicio consiste en la aplicación de la pragmática, es decir, investigar, ahogarse, empaparse de la época y contexto en el que se inserta el personaje y argumento. Y bueno, no por nada dicen que hay actores que se quedan un poquito locos o necesitan alguna terapia, ¿no? Porque se quedan totalmente enganchados a su personaje, ¿no? Y bueno, un ejemplo es la palabra chale. Chale, ¿no? Dice, era una expresión que no se utilizaba en la Edad Media. Claro está, a menos de que se trate de un proyecto con un planteamiento o concepción deliberadamente posmoderno. Si en verdad es así, adelante, o si no hay que corregir, ¿no? Porque de hecho ha pasado también en los bloopers de algunos programas, ¿no? Que quedan en las mesas de proyectos de, no sé, como la de Juego de Tronos, ¿no? Creo que sí he visto algunos memes en los que están actuando y está el vaso de Starbucks en el trono, ¿no? Digo, ahí en la mesa o algún personaje de la película de la antigüedad trae su reloj o cosas así. Entonces, en este caso también ha pasado que algunas se les ha pasado cortar o editar que el actor, sin darse cuenta, dijo una frase que no estaba acorde al guión, ¿no? Aunque bueno, aquí también tiene que ver con el caso del guionista, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver si estamos planteando una historia antigua, pues hay que leer alguna literatura de la época, ¿no? Para hacerla creíble. Incluso si es posible también usar, pues creo que recurrir a la literatura, como también menciona Barbieri, pues es como una herramienta que nos ayuda mucho, ¿no? A generar esa credibilidad o pacto lector, ¿no? Que en efecto se cumpla. Y bueno, aquí el ejemplo que se pone. Expresar en 10 formas distintas una frase o emoción. Por ejemplo, imagínense que ustedes hacen una viñeta de cada uno. Ejemplo. Qué hermoso día es hoy. ¿Cómo y con qué palabras expresaría número 1, un rey de la Edad Media, ¿no? 2, una secretaria que se le hizo tarde. 3, un aborigen al saludar a su tribu. 4, una chica que saluda por Facebook a sus conocidos. 5, un monje tibetano piensa mientras está meditando. 6, un preso desde su celda el mismo día que será ejecutado. 7, un niño saluda a sus padres. 8, una mascota saluda a su dueño. 9, un granjero saluda a sus plantas. 10, agrega una, ¿no? ¿Cómo mostrarías la forma en la que cada uno de los personajes dice qué hermoso día es hoy, ¿no? Y eso es muy relativo porque también ahí tenemos que agregar que esa frase es muy optimista y a lo mejor de acuerdo a la personalidad o característica de cada personaje, a lo mejor hay uno que generalmente tiene mal humor o cosas así, ¿no? Entonces sí es muy importante hacer muy evidente o incluso casi caricaturizar psicológicamente a cada uno de los personajes para poderlo distinguir y que haya como sobresaltos, ¿no?
por ejemplo, uno dice, qué hermoso día es hoy, y llega otro que le dice, ay, cállate, y le da una cachetada, ¿no? El clásico meme, ¿no? Entonces todo esto va generando disparidades que hacen que la narración no transcurra como en línea recta, ¿no? Sino que va generando cosas, ¿no? Entonces, eso es como una cosa, y aparte vamos a estar viendo los tipos de... A ver, aquí están. Lo vamos a estar viendo. Los tipos de conflicto. Entonces, toda historia debe tener conflictos. Entre más conflictos haya, vamos a ver como tal qué forma de conflicto cuál es el concepto teórico que se plantea como conflicto. Como conflicto nos referimos a qué se está enfrentando el personaje. Entonces, entre más conflicto haya en la historia, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, en este caso, regresamos a la idea del soldado que está delirando, y el conflicto es que está muriendo, y la forma en la que lo soluciona es que mentalmente se imagina que sus piernas crecen, ¿no? Entonces, si no hubiera este conflicto de el delirio, pues no se hubiera detonado esa imagen visual, ¿no? Perdón la redundancia, pero pues hay imágenes de todo tipo, ¿no? Imagen sonora. Entonces, una imagen sonora puede ser una onomatopeya, ¿no? Por ejemplo. Entonces, entre más situaciones que pongan en choque o en shock a los personajes, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Y bueno, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Sugerencias? ¿Algún proyecto, algún cómic que hayan visto con este recurso? ¿Sí, Isai? No, yo tengo una pregunta, Anabel. Sí. ¿Cómo se llama el autor que propuso la puesta en página? Se llama Thierry Gronstein. Ah. Ahorita lo busco y lo pongo en el grupo. Pero, gracias. Sí, de hecho, él plantea más aspectos como psicológicos, ¿no? En cuanto a composición de página. Como más una composición meramente informativa, una composición más metafórica, etcétera, ¿no? Más artística, etcétera. Pero todo tiene que ver con qué efecto queremos causar con la historia. Mucha gente diría, bueno, es que lo experimental no necesariamente va encerrado en la retícula de viñetas. Es que todo tiene que ver con la forma en la que se cuenta una historia, ¿no? ¿Cómo vas a plantear la idea de lo rutinario de un personaje? Solo se va a reforzar si lo pones encerrado a lo mejor en una viñeta, ¿no? Y posiblemente ahí se valga la idea de repetir la misma viñeta como forma de redundar. Pues sí, en efecto, la idea es hacer evidente esta rutina, ¿no? De hecho, también un libro que les sugiero que chequen es el de La sintaxis de la imagen, de Donis Adondis, que es el lenguaje más como de lo visual, ¿no? Que de hecho lo que plantea Dondis es como la alfabetización visual, ¿no? Cómo planteamos ruinas. De hecho, creo que en algún momento en alguna de las clases se planteaba eso, ¿no? Un chico estaba haciendo una ciudad en ruinas y le decía al maestro, es que no se ven ruinas. Y en efecto no estaba en ruinas porque todos los edificios estaban pues bien estables, ¿no? Si se hubiera puesto un edificio en diagonal, pues se reiteraría la idea de que no está estable, ¿no? Las líneas rectas, ya sea horizontal o vertical, pues están planteando la estabilidad, ¿no? A diferencia, incluso en las viñetas del manga también plantea mucho las composiciones diagonales, ¿no? Para enfatizar o reiterar el dinamismo, ¿no? Entonces, todo va de la mano, ¿no? Es como si se van sumando todos los recursos, tanto desde el aspecto de la semántica como tanto de la semántica como de la narratología, ¿no? Que de hecho
ayer o antier subí al grupo un pequeño esquemita. Este no viene en el PDF, que es la diferencia entre la semántica y la narratología, ¿no? Y bueno, finalmente creo que lo complejo del campo del cómic es que el dibujante se está enfrentando a dos campos, ¿no? En este caso, tanto a lo semiótico como a lo narratológico, ¿no? Lo semiótico tiene que ver en el cómo lo planteo, pero meramente desde un campo totalmente visual, y lo narratológico es cómo lo planteo, pero desde el campo del cómo lo estoy contando, ¿no? Todo esto lo vamos a estar viendo, no se preocupen, pero creo que este diagramita muy pequeño está haciendo como un resumen pues muy acotado, ¿no? Por ejemplo, aquí planteé que la semiótica, el campo de, bueno, por ejemplo, aquí el libro se llama Narrativa y Descriptiva, los elementos narratológicos y semióticos de la historieta. Y bueno, en efecto, la semiótica se está enfocando más a lo que es la función de la forma, ¿no? En este caso, a la viñeta, a la página, al montaje de página, etcétera, ¿no? Son planteamientos meramente visuales, por ejemplo, a la lectura sinestésica, que es lo que estábamos precisamente mencionando, ¿no? A la ambientación, cómo se genera lo emocional, lo psicológico o lo subjetivo a partir del color, por ejemplo. Bueno, entonces ahorita nos volvemos a conectar. Y bueno, hasta que se corte entonces. Y ahorita regresamos a mencionar esto. Y sí, en efecto, y la lectura implícita, que es a partir de los colores, formas,